mañana de los últimos tiempos, pues veíamos que la invitación era que cada vez nos debemos de acercar más a Dios, ¿verdad? Cada vez tenemos que invocar su nombre, hermanos, en todo momento. Y precisamente a esta palabra invocar es lo que quisiera hablar un poco. A veces nosotros pensamos que hablamos a Dios, pero la Escritura pide que invoquemos a Dios. Un ejemplo, hermanos, nosotros hablamos con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros todo el tiempo, pero cuando nosotros estamos enfermos, le aclamamos a nuestra esposa, le pedimos, le rogamos, porque a veces no nos podemos parar, no nos podemos que nos pase un vaso de agua, le pedimos que nos pase una pastilla, que nos acomode una almohada, o viceversa. Es la diferencia entre invocar y entre algo cotidiano como es hablar, y a veces podemos pasar por alto que a que nos estamos dirigiendo es a Dios, y a Dios siempre se le debe de hablar con reverencia, invocar su nombre, siempre, hermanos, con santidad. El pueblo de Israel desde la antigüedad esto lo tenía bien claro, hermanos. Ellos, por eso muchos de ellos ni siquiera pronuncian el nombre de Dios, ¿no? Le llaman el Eterno o usan algunos vocablos hebreos para dirigirse a Él, como Elohim o Hashem, que son los que utilizan los judíos. Incluso cambian en los escritos, por ejemplo Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y ellos, cuando aparece la palabra Jehová, dice Shema Israel Adonai, ponen Adonai Elohim, Adonai Echad, dice Deuteronomio 6:4. Pero eso, hermanos, lógicamente nosotros como iglesia de Dios pronunciamos el nombre de Dios, no hay ningún problema, pero lo que quiero que veamos es el celo con el que el pueblo de Israel se dirige a Dios. Y esto, miren, hermanos, lo que pasaba primeramente en Hechos 9:14. Vamos a ver una parte muy bonita de este personaje que ya conocemos todos, es el apóstol Pablo. Y vean primero el apóstol Pablo antes de ser convertido en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Fíjense el verso 14, hermanos, pongan mucha atención lo que va a decir. Dice, y aún aquí dice, tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que ¿qué? A los que invocan tu nombre, ¿verdad? Cuando Dios manda a Ananías para que fuera ungido por a Saulo, le dice: porque instrumento escogido me es mas en cambio Ananías decía: no, dice, porque aquí tiene facultad, dice, de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan su nombre. ¿A los pies de quién? A los pies de Pablo entregaron o dieron voto de que muriera ¿quién, hermano? Esteban. ¿Sí se dan cuenta cómo invoca Esteban el nombre de Dios? Capítulo 7 de los Hechos, usted léalo completo y va a ver cómo invocaba. Eso es invocar el nombre de Dios. Lo empiezan a apedrear a Esteban, hermano, y él sigue hablando de lo que había hecho Dios desde que Abraham había salido de Mesopotamia, desde todo el plan de salvación, hasta llegar hasta el momento en el que Moisés recibe la data de la ley y les dice a Esteban: por disposición de ángeles ha dado Dios la ley. Y dice que en esos momentos sus dientes crujen de todos los que estaban escuchando y arremeten contra Esteban, porque él clamaba el nombre de Dios, hermano. Había muchos en ese tiempo que hablaban el nombre de Dios, sí, pero no clamaban, no se dirigían con ese respeto y con esa consagración, con esa santidad y con esa fe. Por eso, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las palabras de nuestro Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, porque no claman, solamente hablan, pero su corazón no está vinculado con sus labios. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no estaban llenos de Dios, no estaban llenos como Esteban, que empezó a darles un discurso, así como después Pablo también le daría un discurso a aquel rey Agripa, terminando aquella
plática diciendo el rey Agripa: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Y antes de ello ya le había dicho a aquel Félix: Pablo, las muchas letras le han vuelto loco, ¿no? Y a nuestro Señor Jesucristo le decían: bueno, ¿qué es esta nueva doctrina que trae? Invocar el nombre de Dios, hermanos, se ha hecho desde la antigüedad, pero no todo, solamente es un remanente aquel que le dijo la divina respuesta a Elías. Solamente un remanente en todos los tiempos invoca el nombre de Dios. Por eso yo en la mañana comentaba, hermanos, la iglesia de Dios se evangeliza, claro que sí. Y yo siempre he dicho, hermanos, nosotros estamos aquí porque en otro lugar hay hombres que invocan el nombre de Dios, que está orando por usted y por mí, y porque este lugar siga adelante, y porque usted tenga un trabajo, y porque usted tenga una familia, y porque sus hijos estén bien, y porque no lleguen las opresiones de los presidentes para no dejarnos predicar. Porque hay hombres que doblan sus rodillas pidiendo por nosotros, invocan el nombre de Dios. Abraham salió al encuentro de aquellos varones y después se dirige, hermanos, a Sodoma y Gomorra y le dice a Dios: Señor, si hubiera 50 justos. ¿Ustedes creen que los de Sodoma y Gomorra sabían que alguien estaba invocando e intercediendo por ellos? No, hermanos, ellos estaban en lo mismo, en ese cúmulo de profanación que se había convertido Sodoma y Gomorra, y no sabían cuántas veces había ido Abraham doblando y avergonzando su cara, diciéndole: Señor, por favor, si ahora hubiera solamente 40, si hubiera 30, Señor, ¿no perdonarías tú a este pueblo? Y ellos seguían en lo mismo, hermanos. Es por eso que les puedo decir con toda seguridad que alguien está clamando a Dios, invocando su nombre con toda consagración, porque dice que la oración y la petición del pecador no puede llegar. Entonces debe de ser una invocación santa, perfecta, hermanos. Después Pablo, hermanos, vean cómo cambian ahora de haber sido perseguidos de los que invocan su nombre. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Fíjense, mis hermanos, cómo va a decir aquí. Capítulo 1 de 1 Corintios, el verso 2. Dice, ahora escribe el apóstol Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que, hermanos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ello y nuestro, hermano. Aquel, hermanos, que había dicho a Ananías que había perseguido a los que invocaban el nombre de Dios, ahora él les mandaba la carta a los corintios y les decía estas palabras: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santifíquense en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Se da cuenta de cuál es la realidad de lo que Dios buscaba, porque Pablo tenía un conocimiento de Dios, ¿o no? Sí. ¿Quién se lo había enseñado, hermanos? A los pies de Gamaliel. Gamaliel, hermanos. Había escuchado de la ley, era perfecto conocedor de la ley. ¿A qué se le refiere con la ley? A los primeros 5 libros de la Biblia. Los conocía el apóstol Pablo bien, pero él no entendía el mensaje del evangelio, que ya había sido también a los gentiles, y él todavía pensaba solamente en las sombras que estaban en el Antiguo Testamento, más explícitamente en la ley. Mas sin en cambio, hermanos, cuando es convertido, él se da cuenta que la manera en la que él invocaba a Dios, porque lo invocaba, hermanos, y le hablaba, porque él conocía a ese Dios. Ese Gamaliel, hermanos, era miembro del Sanedrín. Él daba votos, emitía cartas, Gamaliel, incluso en el concilio, o a los, en aquel tiempo, bajo el Imperio Romano, a todos los que propagaran esta doctrina nueva, que pues había venido a instituir nuestro Señor Jesucristo, de la cual no habían escuchado. Entonces, el apóstol Pablo conocía, pero no sabía cómo dirigirse a ese Dios, y entonces dirigía sus palabras mal encausadas
Y en Corintios se da cuenta a quién se le debe de dirigir. A partir de ahí, hermanos, eso es a donde vamos a empezar de adelante hacia atrás, a donde llegamos a la conclusión de los que invocan el nombre. Pero vamos a remontarnos ahora hacia atrás en Génesis capítulo 4, hermanos, y vamos a ver toda esta historia que nos va a llevar hasta este personaje que fue el apóstol Pablo, pero vamos a ir en retrospectiva, vamos a ir en retroceso. Ahí en el capítulo 4, hermanos, y vamos a ir el verso 26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿qué? A llamarse del nombre de Jehová. Parafraseando un poco, empezaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Qué generación era Enos? Ya lo vimos hace poquito, hermanos. Era Adán, Set, y luego ¿quién? Enos. La tercera generación de Adán invocaba el nombre de Dios. De aquí, hermanos, vamos a ver cómo todo este linaje, como muchos hombres que vamos a ir analizando a lo largo de la historia bíblica. Ahora vamos a dar un salto a Hebreos capítulo 11. Ahorita vamos a regresar al Génesis, pero vean lo que dice Hebreos capítulo 11 en el verso 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales dice el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por testimonio de fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados sin ellos. Todos estos, hermanos, son síntomas de invocar el nombre de Dios. Todos estos lo que hicieron fue porque invocaban el nombre de Dios. Morían torturados, andaban de aquí para allá porque no dejaban de invocar el nombre de Dios. Porque se sostenían invocando el nombre de Dios. No hablaban como a un cualquiera, como algo normal con Dios, sino que lo invocaban, buscando su rostro en todo momento. Por eso el salmista va a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice David, ¿hasta cuándo lo esconderás de mí? Porque estos hombres, hermanos, buscaban en constante santificación el rostro de Dios, invocaban en todos los aspectos, en la oración, en el ayuno, en platicar la palabra de Dios, en trabajar en la obra, en visualizar objetivos para que la obra creciera, como el apóstol Pablo, que ponía y edificaba iglesias y llegaba y ponía representantes, iba a otro lugar, porque en todo momento estaban invocando el nombre de Dios. No solamente hablaban, no solamente decían Dios es amor, Dios es muy bonito, mira que es Dios misericordia. No, ellos lo plasmaban con su consagración.
porque sabían a quién se estaban dirigiendo y a quién estaban enseñando. Porque si ellos profanaban, hacían que todas las demás gentes profanaran el nombre de Dios. Ellos lo tenían por entendido. Apocalipsis, hermanos, capítulo 14. Dice, del verso 1 dice: miré aquí el Cordero y estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podría aprender el cántico sino aquellos 144,000, dice, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. 144,000 que invocaban y cantaban un cántico que nadie más podía haber aprendido, solamente estos aprendieron este cántico, que fue el evangelio que no aceptó el pueblo judío. Solamente 144,000 cantaban que Jesucristo había muerto, había resucitado, había hecho proezas, había hecho prodigios, señales, y había hecho una obra redentora para esperanza nuestra. Y estos invocaban, hermanos, constantemente el nombre de Dios. Entonces, decía, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Es decir, no se contaminaron con ninguna doctrina. Acuérdense que en ese tiempo estaban las 5 sectas de los judíos, que estaban fuertes: saduceos, cesenios, celotes, herodianos y fariseos. Fariseos, celotes, cesenios, herodianos y saduceos también. Los más sonados, pues los saduceos, porque ellos no creían que hubiera resurrección, ¿no? Más todavía había todo el cúmulo de filosofía. Ya había pasado Platón y Sócrates, ya habían hecho de la filosofía, al menos en Grecia, ya había propagado, ya había muchos pensamientos griegos, hermano, grandes, como lo del infierno, que después lo van a tener que analizar 300 años después en el Concilio de Nicea. Pero ya empezaba a haber todos estos cuestionamientos. Pero estos hombres se mantuvieron fieles, que no se contaminaron, porque Jesús les advertía: no comáis del pan. ¿De quién? De los fariseos. Y ellos decían en su corazón: bueno, ¿y por qué nos impide comer pan? Y no entendían que él les hablaba de la doctrina con leudo de los fariseos. Hasta que después lo comprendieron. Dice: pues dice por la doctrina que no nos contaminemos. Y por eso Jesús también le dice a Timoteo, le dice a ti, más a Timoteo le dice: ocúpate en esto, no te contamines, insta a tiempo, fuera de tiempo, perfecciónate en la lectura, ¿no? Ten cuidado de ti y de la doctrina. Entonces, ellos, hermanos, se enfocaban al poder dirigirse a nuestro Dios de una manera solemne, invocar. Pero ¿por qué, hermanos, por qué se daba esto? Estos hombres que invocaban como se lo enseñó a Enos. Adán primero se lo enseñó a Abel, ¿no? También se lo enseñó a Caín, pero Caín no lo escuchó. ¿Por qué les digo que Abel se lo enseñó? Porque cuando Dios los llama y ellos ofrendan, entrega una ofrenda con la esencia de la invocación a Dios, buscando lo mejor, entregando toda la esencia, más no hace lo mismo. Pero Abel, hermanos, pues lo mata, pero también esta enseñanza se la transmiten a Seth. Seth se la transmite a su hijo Enos,
¿no? Y aquí vamos a ver algo un poquito que ya vimos, bueno, los que ya han entrado otra vez al estudio de la cronología me van a entender un poquito más, pero aquí a grandes rasgos les voy a explicar esta parte, mis hermanos. La tuve que anotar así para no anotarles todo. Adán, vamos a decir que nace en el año 0, ¿no? Un decir, pero Adán muere en el año 930, ¿no? Porque muere a la edad de 930 años, ¿o me equivoco? ¿Sí está bien, hermanos? 930 años. Aquí, hermanos, todos estos hombres hasta Noé. Bueno, al menos Enos, aquí viene Cainán, aquí viene Mahalaleel. Ustedes lo pueden leer en Génesis 4, todo el capítulo. Jared, no, Matusalem, porque no me van a entender la letra, Lamech, y Noé viene después el diluvio. Adán 930 años. Lamech, hermanos, nace en el año 874. En el capítulo 5. Noé nace en el año 1050, capítulo 5, sí, perdón. Adán muere en el año 930. Lamech en el año 874 nace. Adán conoció a todos estos hasta Lamech. Lo conoció y todavía convivió con él casi 60 años, porque Adán muere en el año 930. ¿Por qué estos invocaban el nombre, hermanos? Porque Adán se encargó de a cada uno de estos decirle todo lo que sucedió en el Edén, cómo invocaba a Dios, cómo le enseñó y cómo Dios había despreciado la ofrenda de Caín y cómo Dios había aceptado la de Abel. Él se encargó de pasárselos, hermanos, a cada uno de ellos con la confianza que él lo había vivido en su propia persona. Por eso cuando viene Lucas y escribe acerca de Jesucristo, dice, escribiendo las cosas que fueron ciertísimas, que nos dieron a nosotros nuestros padres, y ahora nosotros se las transmitimos de la misma manera, de manera ciertísima. Verás que nadie puede decir que no sucedió. Imagínense usted nada más las pláticas que pudo haber tenido con cualquiera de ellos, hermanos. ¿O qué le pudo haber preguntado Jared o Enoc o Matusalem a Adán? ¿Qué le pudieron haber preguntado? ¿Tú viste a los querubines que revolvían el camino del Edén? ¿Qué pasó? ¿Por qué comiste del árbol del cual te dijo Dios que no comieses? ¿Qué pasó con Caín? ¿Por qué se levantó con Abel? Y él tuvo que haber traspasado toda esta enseñanza. Por eso todos estos fielmente invocaban el nombre de Dios, hermanos, porque lo estaban recibiendo directamente en la palabra de Adán. Después, hermanos, pasa algo bien bonito. Noé, nace Sem, nace Cam y nace Jafet. Fíjense, hermanos, en el año 1056 nace Noé. Bueno, esto lo voy a borrar, ya vimos hasta aquí, para ponerle la otra, porque si no me voy a caer allá. En el año 1056 nace Noé, ¿no? A la edad de 500 años, o sea, en el año 1556, ¿quién nace? Cam y Jafet. Ahí dice que en el año 500 de la vida de Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Si quieren, después podemos entrar en esta parte porque los mencioné en el mismo año. ¿Fueron trillizos o qué pasó? ¿Verdad? Entonces vamos a ver después, pero ahorita vamos a entender 1556 años, hermanos. Sem, Cam y Jafet. 1556. El diluvio ya lo vimos la otra vez, hermanos. El diluvio viene en el año 1656. Es decir, en el año 600 de la vida de Noé. Si Noé nace en el 1056, en el año 1656, ¿qué pasó? El diluvio, ¿no? 600 años. Fueron 100 años. ¿Sí está bien o no?
En el año 1056 nace Noé, y en el año 600 de su vida, Viene el diluvio. diluvio año 1656. Esto ya lo vimos la otra vez, nada más se los estoy recordando. 1656, hermanos. En el año 1656, Sem tenía 100 años. ¿Por qué? Porque Noé los engendró en el año 1556. En el año 1656, Sem ya tenía 100 años, hermano. Pongan mucha atención, si no me regreso. ¿Está bien entendido hasta aquí? Ahora vamos a Génesis, capítulo 9. ¿Capítulo qué? 9 me parece. No, es 11. En el verso 10. Y aquí va a haber algo también muy interesante. 11:10, hermanos. Estas son las generaciones de ¿quién? De Sem. Dice Sem, a la edad de 100 años. A la edad de 100 años, ¿qué sucedió, hermanos? Sí, pero ¿qué año era? En el año del diluvio El año 600. nace Arfaxad. ¿Dónde nació Arfaxad, hermanos? Si el diluvio o Noé duró en el arca 1 año 10 días. En el arca. ¿En dónde nació Arfaxad, hermanos? En el arca. Según lo que estamos leyendo en la cronología. Aquí dice claramente, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró Arfaxad, 2 años después, dice, del diluvio. Bueno, aquí tenemos que entender por qué nos dice 2 años después del diluvio. Si es desde que inició hasta que terminó, ¿verdad? Pero si nosotros lo sacamos conforme a la edad que nació, conforme a la edad que lo engendró Noé, que fue en el año 1556, él tenía 100 años en el año 1656, ¿no? Ahora, vean, aquí, hermanos, Sem, vamos a ver un poquito más abajo, Sem va a morir en el año 2156. Esto nada más se los pongo así rápido, ¿no? Porque dice aquí la escritura, sigue diciendo, y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años. Es decir, que Arfaxad nace de 1656 más 500, nos da 2156. Es el año en el que muere Sem. ¿Sí se va entendiendo o no? Me regreso. En el año 1656, Sem tenía 100 años, ¿sí? Luego, en ese año nace Arfaxad. Después de que engendra en el año 1656 Sem Arfaxad, todavía va a vivir 500 años más. 1656 más 500, hagan la cuenta. 2156. Ahora, no les voy a poner ya la gráfica más, ya después si quieren lo vamos a ver más detenidamente. Les voy a decir cuándo va a nacer Abraham. Abraham nace, hermanos, nace en el año 2121. ¿Cuántos años convivió todavía con Sem? Hermanos, a 2156 quítenle, bueno, a 156 quítenle 121, les queda 35 años. 35 años convive Sem con Abraham. 35 años. Sem, hermanos, lógicamente no solamente con Abraham, sino que Sem convive con toda la genealogía que ustedes van a ver ahí en Génesis 11. Dice que Sem, después de que engendró a Arfaxad 500 años, vivió 500 años, y luego verso 12 dice, Arfaxad vivió 35 años, engendró a Sara. Ustedes se van a ir todos los versos hasta el versículo 25, y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años,
y engendró hijos e hijas, y vivió Taré 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Aram. Es decir que Sem, hermanos, conoció a todos los descendientes hasta Abraham: a Arfaxad, a Sala, a Eber, a Peleg, a Serug, a Nacor, a Taré. A todos los conoció. Y este Sem tenía 100 años cuando fue el diluvio, ¿verdad? Él vivió arriba del arca, vivió todo lo que sucedió en el diluvio. ¿Qué les contó a todas sus generaciones? Hasta Abraham, hermano. ¿Qué le preguntaría Abraham a Sem? ¿Qué creen que le pudo haber preguntado? ¿Ustedes qué le preguntarían al hermano Horacio González si viviera, hermano? Yo la vez que tuve la oportunidad de platicar con él, yo le pregunté de la iglesia cómo era antes. Yo le pregunté inmediatamente. Salió la plática de mi abuelo que me conoció y empezamos de ahí a platicar más, ¿no? Si yo se levantara ahorita alguno de los hermanos, como les decía, de los que trajeron el evangelio, Doyer o Piedra, o que yo los hubiera alcanzado a conocer, yo les preguntaría cómo trajeron el evangelio aquí, cómo llegaron ahí a Saltillo, cómo le hicieron. Imagínense lo que le preguntó Abraham a Sem: ¿por qué Dios los destruyó? ¿Qué tan grave era? Porque Sem, aparte de que vivió el diluvio, vivió 100 años con la generación que murió en el diluvio. Los conoció. Póngale que los 100 años pues no tuvo uso de razón hasta los 20, no vamos a decirlo así. A los 20 años, ya siendo un joven, 80 años convivió con una generación que murió en el diluvio. Todo lo que pudo conocer. Por eso Abraham, hermanos, muchos dicen: ¿por qué salió de su tierra y su parentela? Pues porque él ya había escuchado, ya sabía invocar el nombre de Dios y su fe estaba ferviente. A veces por eso a nosotros nos cuesta trabajo creer en la fe, porque a veces nada más vemos la historia, la parte que nos gusta, y decimos: como por arte de magia. No, Abraham tuvo un proceso y es lo que lo hace más grande, hombre, porque aceptó el proceso, porque no renegó, porque no se echó para atrás y confió. Entonces, ¿cómo invocaba a Abraham el nombre de Dios, hermanos? ¿Hasta qué grado llegaba Abraham, hermanos? ¿Hasta qué grado llegó Abraham? A ofrecer a su hijo. Dice que en esencia Abraham sacrificó a Isaac, hermano. En esencia lo sacrificó, hermano. Hebreos 11. ¿Sí saben por qué, no? En esencia lo sacrificó, hermano. Aunque físicamente, lógicamente el ángel le detuvo, ¿no? Pero en Hebreos, ¿qué dice, hermanos, de Abraham? Pero vean, hermanos, lo que dice, miren. Fíjense en el versículo 17, hermanos. Por fe ofreció a Abraham, ¿a quién? A Isaac, cuando fue probado, dice, y ofrecía a su unigénito, el que había recibido, ¿qué? Las promesas. Y luego dice: habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada simiente. Y luego el verso 19 es grandioso, hermano. Dice: pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura. Abraham, hermanos, estaba convencido de matar a su hijo y sabía que él, con toda su fe, tanta era su fe que, muerto Isaac, él iba a orar a Dios, que Dios es poderoso para traerlo a la vida. Tanta confianza tenía Abraham que él decía: de todos modos mi hijo va a resucitar ahorita, porque Dios me lo va a regresar de entre los muertos. Amén. Hermanos, eso es invocar el nombre de Dios. Ese es invocar el nombre de Dios, apelar a su nombre. Eso es lo que dice el Proverbios: de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Que todo tu ser, que tu corazón, tu esencia sea Dios. Tu transmisión, no solamente tus labios, como el pueblo decía, nuestro Señor Jesucristo le decía al pueblo, sino que era una transmisión completa. Fíjense las palabras que dijeron estos hombres ya en tiempos de los apóstoles, hermanos. Fíjense cómo le van a decir al maestro estos dos varones, ahí en Marcos. No,
Así Marcos, hermanos, 10. Fíjense, hermanos, esta parte. ¿Qué es invocar? Capítulo 10, verso 35. Estos son dos apóstoles. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se allegaron a él diciéndole: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga? ¿Qué os haga? Y ellos dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. El invocar el nombre de Dios tiene una consecuencia, es la muerte del creyente, hermanos, y la muerte de las cosas, la muerte en las cosas materiales, en las cosas que no trascienden a la eternidad. Ellos le dijeron con toda confianza: queremos, lo vamos a hacer, queremos servirte, por beber del vaso que tú bebiste y comer y ser bautizados del bautismo que tú fuiste bautizado. Fíjense cómo se cumplió en ellos. Hechos capítulo 12, primero en Jacobo. El invocar a Dios, hermanos, tiene la consecuencia de la muerte, hermanos, en las cosas, porque dice, por eso el texto: el que perdiere su vida por causa de mí, la vaya. Mas el que buscare su vida, la va a perder. Hechos 12:1, hermanos. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. ¿Y a quién mató, hermanos? El único apóstol que es mencionado muerto del escritura, más Judas. Pero de ahí en fuera, solamente Jacobo. ¿Disfrutó del vaso que bebió Jesús? Sí. Jesús murió en aquel momento agónico, que le pedía al Padre que pasara ese vaso de sí si era posible. Mas sin en cambio, Jacobo muere. Y el otro era Juan. ¿Saben cuál Juan era, hermanos? Aquel que fue exiliado a la isla de Patmos, hermanos. ¿Y cómo bebió? Muriendo exiliado en el año 90-95, llevado por Nerón a la isla de Patmos. Y ahí murió exiliado. Él bebió y disfrutó, invocó. ¿Sabían que el invocar era eso? Y vean cómo Pablo lo va a decir en la epístola a Filemón, hermano. La epístola a Filemón se los recomiendo que la lean y incluso se la graben de memoria. Es una epístola muy corta, pero que tiene una grande enseñanza, hermanos. Fíjense lo que le va a decir al final el apóstol Pablo a Filemón. Dice, déjenme ver. Dice en el verso 8. Bueno, primero, pues, no vemos esto. Dice el verso 8. Por lo cual dice: aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, dice yo, Pablo, ya viejo, y aún ahora, dice, prisionero de Jesucristo. ¿Saben qué significa prisionero de Jesucristo? Muerto a las cosas. No tengo otra cosa en mi vida que no sea vivir por Jesucristo.
Pablo, incluso, se los he dicho muchas veces, bueno, y porque lo dice él, yo ya no quiero estar en este cuerpo, yo ya hubiera querido haber partido, ser sobrevestido, pero por causa de ustedes aún me mantengo en este cuerpo, pero yo ya anhelo estar en esta vida. Él ya quería ir a descansar para esperar su galardón, hermano, porque él ya sabía ese trance en el cual invocaba al nombre de Dios. Hermano, ya había sido llevado al tercer cielo, hermanos, donde había visto cosas inefables. Había visto la grandeza de Dios, como en una película posiblemente, como en un sueño, no lo sabemos, ni él mismo lo sabe. Dice, no sé si yo, no sé si otro, dice, no sé si en espíritu, no sé, pero fui arrebatado al tercer cielo. Ni él mismo lo sabe explicar, ¿no? Mucho menos nosotros, ¿no? Lo podemos explicar. Pero invocaba, hermanos, y entonces como Jacobo y como Juan, hermanos, Pablo entregaron su vida a lo más como estos hombres, como Adán, como Seth, como ese linaje, como Esteban, hermanos, como Felipe, como muchos de los apóstoles, que en su mayoría se cree que, pues, aunque no lo dice la escritura, pues murieron así. Por ejemplo, la historia universal dice que Pedro, pues, fue crucificado boca abajo, lo cual posiblemente eso no sea cierto, ¿no? Pero Bartolomé, por ejemplo, dice que fue degollado, Andrés crucificado en Grecia, Tomás apuñalado con una lanza en la India, Matías apedreado y decapitado, y Pablo pues torturado por Nerón, también muerto en tiempos de Nerón, se cree, ¿no? Esos son lo que dice la historia universal, eso ya no nos consta, hermanos. Pero seguramente murieron, hermanos, como dice Apocalipsis 20, fíjense cómo dice. Apocalipsis 20, hermanos, verso 14, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Todos los que murieron en el nombre de Jesús. Y todo esto, hermanos, los que invocaban no eran, el invocar a Dios, hermanos, no es de nosotros, no se nos da por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad, se da de Dios. Porque en aquel momento que tenía la plática Jesús con el apóstol Pedro y decía, bienaventurado eres, Cefas, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro no dijo que él era el Hijo de Dios porque él quiso, sino porque le había sido revelado del Padre. En otra ocasión, aquel hombre Natanael decía, bueno, de Jerusalén que puede salir algo puede salir algo bueno. Y dice, este es un verdadero hebreo, ¿no? Dice, israelita. Y dice, ¿cómo lo sabes? Dice, porque te vi debajo de la higuera. Y le dice, verdaderamente, contesta Natanael, este es el Hijo de Dios. Dice Jesús, nada más porque te dije que debajo de la higuera te vi. Antes de que me llamara, era Felipe, creo que también el que lo llamaban Felipe a Natanael. Dice, por esa cosa tan absurda, ¿tú crees que yo soy el Hijo de Dios? Pero había sido revelado del Padre. Y por eso también la Escritura dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Entonces, el invocar, hermanos, es guiado del Padre. Y se cumple, hermanos. Pero para eso debemos estar en la sintonía del Padre. ¿Se acuerdan cuando veíamos los 7 espíritus? Que eran 7 frecuencias que Dios maneja, en las cuales tenemos que estar, como las señales de los celulares que yo les decía, hermanos. Usted si marca un número y no se equivoca en un número, no le van a contestar nadie, o le va a contestar otra persona. Si usted se mete en esas frecuencias, santidad, fe, amor, templanza, fortaleza, sabiduría, en esas frecuencias, ahí va a encontrar a Dios, hermanos. Ahí va a poder invocar a Dios.
fuera de esas fortalezas no lo va a poder invocar en maldad, hermanos, en superstición, en paganismo, en contaminación, en pleito, en discordia, en nada de eso nunca lo va a encontrar. No va a poder invocar. ¿Por qué creen que este Caín no invocó a Dios? Porque él, ya con lo que nos narra la escritura, él ya tenía problemas de muchas cosas, de pleito, de celos por su hermano. Y luego lo van a ver ustedes más adelante con sus generaciones. Después de Caín, inmediatamente el hijo de Caín dice que levanta y edifica una ciudad y le pone el nombre de ¿quién? De Babel. El nombre de su padre. En vez de haberle puesto y darle honra, ¿a quién invocar? ¿A quién? Set, hijo de Set, invoca a Dios, y todos ellos se invocan. Mas sin en cambio, la primera generación de Caín, ¿qué empieza a hacer? Pone el nombre y da la honra. Vamos a verlo, ¿no? Esto también es importante. En Génesis, capítulo, ese es importante porque también aquí viene una cosa bien bonita. Génesis, capítulo, ese sí es 4, me parece. 4:17. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad, y se llamó el nombre de ¿quién? De la ciudad, del nombre de su hijo Enoch, hermano. Del nombre de su hijo, yo había dicho de su padre, pero era de su hijo. Y fíjense, hermanos, entre más pasa, más se alejan de Dios. Dice: y Enoch nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamech, y tomó para sí Lamech 2 mujeres, y empieza la poligamia. Infringen el mandamiento del adulterio ya estos hombres. Pues si ya habían infringido el de no tendrás dioses, el de no te harás imagen, porque eso conllevaba el poner el nombre de la ciudad a su hijo, con más iban a infringir los mandamientos que eran del hombre, como el adulterio. De la descendencia de Caín. Amén. Y luego dice en el verso 20: y Ada parió Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermana fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Sila también paró a Tubal Caín, aciclador de toda obra de metal y de hierro. De aquí vienen los artífices de la idolatría. Y luego dice: y la hermana de Tubal Caín fue Naamán. Y fíjense, hermanos, y dijo Lamech a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi dicho. ¿Qué varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe? Dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamech en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Hasta dónde ya había llegado la maldad? En 5 o 4 generaciones. Y estas palabras que dice Caín, Lamech, 70 veces 7, que las tiene que después, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, contrarrestar. Acuérdense que Daniel profetiza 70 semanas, que son 70 veces 7 para la aparición del Mesías, donde iba a quitar el pecado. Es decir, la fórmula que fabrica Lamech del desorden y de la maldad. Nuestro Señor Jesucristo en su aparición, después de 70 veces 7, 70 semanas de 7 días, quita todo eso que había estipulado Lamech. También del perdón. Esa es la regla también, hermanos, para el perdón. Pero, hermanos, esa es la manera de invocar el nombre de Dios. Pudiéramos ver más ejemplos, pero ya es muy tarde. Simplemente, hermanos, es que nosotros en estos últimos tiempos veamos que, les puedo decir, hermanos, que con lo que hacemos no nos alcanza para la vida eterna. Sinceramente, hermanos, no nos alcanzaría para la vida eterna. Si nosotros hoy fuéramos un aproximado de 8,000 hermanos a nivel nacional, posiblemente bajo las matemáticas bíblicas, hermanos, no es ni el 1% el que pudiera alcanzar redención de 8,000. 8,000, el 1% son 800, si no me equivoco, o 80. Hermano Dulce, ¿cuántos son? ¿De 8,000? ¿Son 800 o no, creo que son 80? 80, ¿no? el 80. 1%, porque El 1%, pero realmente no es ni el 1%, hermanos.
porque de 144,000 que se salvaron cuando vino Jesús, había un aproximado de 9 millones de judíos. ¿Cuánto es el 1% de 9 millones? Son 100, ¿que? Son 100,000, ¿no?